Perfecto, comenzamos. Buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos a la conversación del ciclo Gela Talks por parte de la empresa Gas Energy. A continuación, nuestro socio director, el señor Álvaro Ríos, para presentar al expositor del día de hoy. Hola Andrea, muy buenas tardes, gracias. Viernes en la tarde, 5 p.m. en Ecuador, 6 p.m. en Bolivia, 7 p.m. en Buenos Aires. Bueno, esperamos que tengamos una audiencia, no como la de los otros días, pero algo menor. Viernes, a pesar de que estamos en cuarentena, siempre es viernes. Entonces, con esto me agrada presentar a uno de nuestros socios consultores en Ecuador, Alex Erazo, quien pues nos acompaña ya un par de años, algo así, con algunas cosas menores que hemos hecho en Ecuador. No es nuestro el fuerte de Gela en este momento por la forma en que se maneja Ecuador en un estatismo bastante fuerte aún, ¿no? Pero él nos va a contar algunas cosas que han venido pasando un poquito antes del virus, y también qué está pasando durante este ciclo. Y yo en particular le voy a preguntar qué está pasando con la liberación de los precios del petróleo, del diésel, la gasolina, los combustibles, ahora que los precios están bajos, que lo había escuchado del ministro René Ortiz. Entonces, con esto, Alex, te damos la palabra y pues bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Álvaro, ¿no? Más bien, gracias a ustedes, gracias por esta invitación, gracias por el espacio, por la oportunidad de poder transmitir lo que está sucediendo en Ecuador en estos momentos y cuáles fueron las acciones que se tomaron para mitigar el tema de la crisis sanitaria y de la pandemia, y también la crisis que esto ocasionó en el Ecuador, en el sector petrolero sobre todo. Entonces, sin más, quería empezar a hacer la presentación. Vamos a mirar lo que se dio cronológicamente. Permítanme mover esto. El 11 de marzo, el mismo día que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al brote del coronavirus en el Ecuador, el señor presidente de la República, Lenín Moreno, declara también la emergencia nacional debido a esta emergencia sanitaria. Básicamente, se tenía previsto que esta emergencia dure 60 días, sin embargo, hasta la fecha, hasta el día de hoy, vamos 65 días. ¿Qué incluyó todo el estado de emergencia? Incluía el estado de excepción en el país, implementación de controles de ingreso a las personas, se pidió que las personas que se mantengan en la casa, seguramente lo mismo que sucedió en algunos de los otros países de Sudamérica. Este aislamiento domiciliario que le llamaron era obligatorio, y además de eso hubo prohibición de eventos masivos, se controló la movilización de la gente. Posteriormente se restringió tanto la movilidad interna como externa, los vuelos nacionales, los vuelos internacionales, cosas que normalmente las hacíamos, como ir al cine, como ir al fútbol, como ir a los centros comerciales, estaban completamente prohibidos debido al tema del coronavirus. Como les decía, el día de hoy han transcurrido 65 días y en este momento el gobierno nacional declaró el periodo que le están llamando la reinserción laboral. Esto no incluye la reinserción social, y es un tema importante aclarar, porque se piensa que esto podría ocasionar un problema de rebrote del virus. Podemos mirar al final las cifras que tenemos en el Ecuador. La provincia del Guayas es la más afectada, con el 55% del total de los casos y con el 50% del total de los fallecidos. Podemos mirar el total en el cuadro, en la parte inferior, el total de casos confirmados a la fecha a través del Ministerio de Salud Pública. Indica que son 21.549. El número de fallecidos son 2.334 y se han descartado 22.736 casos. ¿Ok? El total de muestras que se han tomado son 68.000 muestras. Adelante.
Ok, vamos a ver qué pasó, qué hizo el sector de oil and gas durante esta pandemia. Yo creo que es importante aclarar que la crisis del petróleo se da dentro de una crisis sanitaria, es decir, como una consecuencia de esta crisis sanitaria. El sector de oil and gas en el Ecuador, como cada año, lo que hizo fue una presupuestación de su producción en función de los resultados que obtuvo el año 2019. Y en el año 2019, básicamente, hubo una producción total de 193.8 millones de barriles, o sea, un incremento aproximado de 2.7 con respecto al año 2018, de las cuales la estatal Petroamazonas, a través de sus operaciones y también de los contratos que administra, produjo aproximadamente el 80% del total de esta producción, equivalente a 152.8 millones de barriles. Y las privadas, el 20% restante, de aproximadamente 40.9, 41 millones de barriles. Para este año, para el año 2020, se prevé un incremento del 2%. Ustedes pueden mirar en el cuadro, entonces, a cuánto equivalen en cifras este incremento, que llega a 194.7 millones de producción total al año. La estatal seguirá subiendo su producción, es la que va a asumir la subida de producción, y las privadas van a mantener o posiblemente inclusive van a decrecer en su producción. Inicialmente, Petroamazonas y el Ministerio de Energía había considerado un incremento del 9%. Sin embargo, una vez que se envió las metas de producción y fueron revisadas por los entes de control y por las respectivas autoridades, este 9% se redujo y básicamente quedó en un 2%. En la parte inferior izquierda, ustedes pueden mirar en el cuadro 8 cómo está distribuida para el año 2020 toda la producción anual. Es decir, como les decía, Petroamazonas, netamente con las operaciones propias de Petroamazonas, 119 millones de barriles, los contratos que tiene o administra la misma Petroamazonas, 38, y otros contratos que son administrados por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables a través de la Secretaría de Hidrocarburos, otros 36 millones. Esto da el total de las 194 millones. Es decir, hubo un presupuesto, se hizo lo adecuado, se hizo lo que normalmente se venía haciendo. Una vez que se determina este presupuesto de producción, tenemos que asignar los recursos que son necesarios, se tiene que asignar los recursos que son necesarios, y Petroamazonas es una empresa que no tiene autonomía financiera. Por lo tanto, el flujo de dinero que recibe para poder cumplir con estas metas de producción, le llegan a través del Ministerio de Finanzas. Como ustedes pueden ver en la parte superior izquierda, ustedes pueden mirar cómo históricamente ha ido subiendo el presupuesto nacional del Estado en el Ecuador desde el año 2008 hasta el 2019, pero los últimos 2 años prácticamente se ha mantenido, son más o menos 35.5 millones de dólares. 35.5 mil millones de dólares. Entonces, ustedes pueden mirar, básicamente una vez que del presupuesto general del Estado sale el dinero que requieren las operadoras para poder operar, ¿qué se espera de la venta del petróleo? Básicamente, se espera un ingreso bruto por la venta del petróleo equivalente a 13.845 millones de dólares. Esto es importante entender. Este es el monto total que esperan recibir el Estado con la venta del crudo a 51.30. Es importante mirar estos dos valores. El uno, que es el precio del barril de petróleo con el que se calculó el presupuesto nacional del Estado, que es 51.30. El otro es el total del volumen de producción que se pensaba, que se proyectaba obtener, 294.8 millones de barriles, y el otro es el valor de los ingresos brutos petroleros, los 13.845 millones de dólares.
¿Cómo se distribuye este ingreso? Ustedes pueden ver, solamente 3.260 millones de dólares van a ir directamente al presupuesto general del Estado, los 3.286 irán a Petroamazonas, y un valor más o menos similar irá a Petroecuador, y 4.029 millones de dólares va a lo que se denomina una cuenta de financiamiento para derivados deficitarios, que es básicamente la que financia la producción nacional de combustibles líquidos, lo que se produce en Ecuador. Y hay un rubro de 1.239 millones de dólares para el pago de las tarifas de los contratos que son administrados por Petroamazonas. Ustedes pueden mirar un detalle más adelante, cuando ustedes deseen, en el cuadro 11, cómo están estos ingresos y cómo se distribuyen entonces estos ingresos brutos de la venta del petróleo. Adelante. ¿Qué se pensaba? ¿Qué se tenía planificado en cambio para el tema de la producción e importación de los derivados para el 2020? Básicamente se tenía planificado un consumo de 86.39 millones de barriles para la producción de los combustibles de consumo interno, y también se iba a importar 56.6 millones de barriles para completar el déficit que tiene el consumo interno nacional. En el cuadro número 9 ustedes pueden mirar el detalle de cada uno de los productos, el volumen de producción en barriles que requiere para la producción de cada uno de ellos, y qué va a ser importado, como ustedes pueden, qué va a ser producido nacionalmente con el crudo que producimos en Ecuador, que son básicamente los 86.39 y los 56.6 que vamos a importarlos, ¿ok? Acá en el cuadro de la derecha ustedes pueden mirar a cómo se van a comercializar, el precio con el cual se va a comercializar los derivados de petróleo. Es importante indicar que este cuadro, ya el valor de estos combustibles es el valor que actualmente tiene subsidio. ¿Ok? Vamos adelante. ¿Qué más? Podemos mirar entonces que lo que sucedió en el año 2019 respecto a la balanza petrolera, hubo una oferta, ¿sí? Una producción nacional de derivados de petróleo. En total se requirieron casi 122.000 barriles de petróleo para producir los derivados, de los cuales 68.000 fueron los que producimos internamente, y 54.000 aproximadamente fueron los que se importaron. ¿Ok? Es importante mirar en la parte derecha inferior cómo se distribuyó el tema de la balanza comercial de las exportaciones e importaciones. Como ustedes pueden mirar, en lo que son exportaciones petroleras, el total fue 8.680, si no me equivoco, no puedo mirar bien el número, sí, 8.680 millones, y del crudo netamente, en el círculo plomo, podemos mirar que fueron 7.731 millones de ingreso. ¿Qué fue el egreso? El egreso son las importaciones básicamente de combustibles y lubricantes, que equivalen a 4.159 millones, y dándonos una balanza comercial positiva para Ecuador por el volumen de producción y de exportación petrolera de 4.521 millones de dólares. En la parte superior derecha ustedes pueden mirar lo que se esperaba reducir en subsidios, en porcentajes y en montos. Adelante, por favor. ¿Aló? ¿Sí? Ok, hemos mirado entonces cómo se planificó la producción petrolera, hemos mirado cómo se asignaron entonces los recursos a esta planificación petrolera, a este volumen de planificación petrolera, hemos mirado entonces cómo se tuvo planificado el tema de la producción de derivados, tanto internamente como la importación de estos mismos. Y ahora vamos a mirar la siguiente fase, la fase de transporte. El Ecuador tiene 2 oleoductos, la capacidad total sumada, la capacidad
operativa de estos dos oleoductos es de 810,000 barriles de petróleo por día. Un oleoducto es el SOTE, el otro oleoducto es el oleoducto de crudos pesados, el uno es el estatal, el otro es el privado. El volumen promedio que se transportó el año 2019 en el caso del SOTE fue 344,000 barriles, que corresponden al 95, que significa que este oleoducto fue utilizado en el 95.5% de su capacidad operativa. En cambio, como parte del volumen total de transporte de lo que se produjo todo el año, el SOTE transportó el 67.2%, como ustedes saben, del crudo oriente, de un API de 24 de promedio. En el OCP, como les dije, la capacidad operativa son 450,000 barriles por día. El volumen transportado el año anterior fue de 186,500 barriles por día, lo que da un porcentaje de utilización de este oleoducto del 41.44%. Es decir, este oleoducto todavía tiene una capacidad para poder seguir incrementando el transporte. El porcentaje de participación del total del volumen de producción que fue transportada a través de este oleoducto fue el 32.8% del total de la producción. Y el producto que transporta es el crudo napo de aproximadamente 17.3 grados. Siguiente, por favor. Entonces habíamos hablado de que teníamos una planificación de hacer una producción de 86 millones equivalente a 86 millones de barriles al año para producir combustibles, y teníamos que mirar dónde lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces el Ecuador tiene infraestructura para ello. El Ecuador cuenta con 3 refinerías, 2 de las cuales están ubicadas en la costa, una al norte en la provincia de Esmeraldas y otra al sur en la provincia de Santa Elena, antes era parte de la provincia de Guayas, y la otra en el oriente, cerca de las operaciones petroleras, en la refinería de Xuxufindi. Estas 3 dan una capacidad instalada de refinación de 175,000 barriles por día. En la refinería de Esmeraldas son 110,000 barriles por día, la de La Libertad 45,000 y la de Xuxufindi 20,000. ¿Qué podemos mirar entonces respecto al tema de las refinerías? Igual es necesario hacer un análisis del rendimiento que tuvo el año anterior. Básicamente la de Esmeraldas, el rendimiento operativo, o sea, la producción que dio en función de su capacidad, fue de 87,113 barriles por día, de los 110,000. La de La Libertad produjo 37,159 de los 45,000, y la de Xuxufindi 18,384 de los 20,000 que podría producir. El porcentaje de utilización de cada una de ellas, como ustedes pueden ver, Esmeraldas el 80%, es decir, hay un 20% de disponibilidad o de no uso, digamos, operativo. La Libertad el 82.53%, algo muy similar, y la de Xuxufindi con un 91.9%. O sea, la de Xuxufindi tuvo un mejor desempeño. Sigamos adelante. Ok, hasta ahí yo creo que es importante que analicemos qué es lo que hicieron las autoridades, qué hicieron las operadoras ecuatorianas. Es decir, qué hizo Petroamazonas, qué hizo Petroecuador, qué hicieron todos los actores del área del sector de oil and gas en el Ecuador. Hicieron lo que normalmente tenían que hacer, lo que normalmente se viene haciendo, lo que correctamente se tenía que hacer. Hicieron una planificación de producción, a esta planificación de producción asignaron necesarios, hicieron una planificación de producción de combustibles internos, a esta planificación asignaron los recursos necesarios, verificaron que la infraestructura con que contaba el Ecuador y las estatales pueda cubrir estas metas de producción, y entonces podemos decir que los entes y las empresas cumplieron con lo que debían cumplir, lo que normalmente se hace. Sin embargo, las crisis se presentan y pueden botar y poner y echar al traste toda la planificación, aun cuando ésta haya sido hecha correctamente. Entonces,
en esta lámina lo que deseamos transmitir es que básicamente lo que está sucediendo en este momento con la pandemia del COVID-19 ocasionó que la crisis del petróleo, de los precios del petróleo se presente. Nosotros no hicimos nada. Digamos que somos unos usuarios de la crisis. Entonces, la situación, además de la pandemia, además de la caída de los precios del barril de petróleo, como ustedes pueden ver en la foto inferior del centro, que se encuentra en el centro, está una foto de la rotura de los oleoductos que transfieren el combustible, que transfieren la producción desde los campos de producción del oriente hacia las refinerías. Se rompió el SOTE y se rompió el OCP, o sea, los dos oleoductos que vimos hace un momento de su capacidad de transporte. Entonces nosotros podríamos decir, como comentábamos con algunos amigos, en Ecuador no solamente tuvimos la crisis de la pandemia, de la crisis sanitaria, no solamente tuvimos la crisis de la caída del petróleo, sino a esta se sumó la crisis de la rotura de los dos oleoductos que transportan la producción de petróleo. Debido a esto, se tuvo que parar la producción de 16 campos. Muchas personas denominaron a esta fase de eventos como la tormenta perfecta. Vamos adelante. Cuando estamos en crisis, a veces nosotros nos podemos a meditar, como se puede mirar en la figura. ¿Es mi responsabilidad? Y creo que es importante para todos, cuando nos encontramos en una crisis, el realizar un análisis de qué es mi responsabilidad para saber si puedo tomar acciones y si puedo cambiar lo que está sucediendo y qué no está dentro de mi rango de alcance. Entonces, si nosotros miramos las dos variables que acabamos de ver hace un momento en la parte de lo que es la producción y en la parte de lo que es el precio del petróleo, que finalmente, sumadas estas dos, me van a permitir obtener el resultado que esperaba en mi planificación. Y yo creo que es importante que nos preguntemos. Por ejemplo, este operador se está preguntando, digamos, si yo soy parte de Petroamazonas, me preguntaría, ¿yo soy el responsable de la sobreoferta de crudo en el mundo? ¿Soy responsable de la guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita? ¿O responsable de que Estados Unidos ahora haya incrementado su producción y sea el primer productor mundial de crudo? ¿Soy el responsable de que el precio de venta del crudo en el mercado haya caído? ¿Soy el responsable de un evento de fuerza mayor como la rotura de los oleoductos? O como lo describen legalmente los abogados, conocido como... Señora Alex, una disculpa que lo interrumpamos de esta forma. Nos estamos quedando sin tiempo. Si podríamos pasar directamente al impacto del COVID en la industria de Ecuador, por favor. Avancemos entonces a la siguiente. Pero básicamente, vamos a pasar. En esta, lo que debo dejar claro es que nosotros no hay injerencia en el precio del barril del petróleo. Vamos a la siguiente. ¿En qué sí tenemos injerencia? En lo que es la meta de producción, que son los 194,8 millones de barriles. Entonces necesitamos responsablemente tomar acciones. Adelante. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Ustedes pueden mirar, hubo un recorte adicional de 1.400 millones de dólares, 800 millones de bienes y servicios, eliminación y fusión de instituciones, un aporte salarial de todos los servidores públicos, un proyecto de ley que pretende recabar el 5% del avalúo de las empresas que hayan facturado más de 20 millones al año, se están gestionando créditos por 2.000 millones y un incremento de 0.75 en las retenciones de fuente de impuesto a la renta. Y la salud no ingresó en estos recortes. Vamos adelante. ¿Qué hacer? Yo creo que aquí hay preguntas importantes que deberíamos preguntarnos. ¿Qué parte de la crisis puedo manejar? ¿El gobierno puede asumir la crisis como lo hizo USA, como lo hizo Europa? Yo creo que muy difícilmente. La realidad de Ecuador es otra. ¿Qué debo hacer? ¿Debo incrementar la producción? ¿Produzco más? ¿Recibo menos dinero porque el precio del petróleo está bajo, pero sin embargo debo producir más? ¿Reduzco los gastos operativos y de inversión? ¿Renegocio los contratos de prestación de servicios que actualmente tiene el Ecuador?
Redefino estrategias comerciales como el cambio de la modalidad de contrato de servicios específicos con financiamiento a contratos de participación. Esta puede ser una actividad muy importante. Dejo de producir combustibles y paso a importar combustibles. Aquí deberíamos preguntarnos por qué países que no tienen petróleo, no producen petróleo, tienen refinerías, para responder a esta pregunta. Retiro o focalizo los subsidios. Son preguntas importantes que deberíamos hacernos. Vamos adelante. Sí, pasamos adelante. Cuando nosotros hablamos de redefinir estrategias, hablamos específicamente de el cambiar o migrar el modelo de contrato que actualmente tiene la mayoría de los contratos de Petroamazonas, que son los contratos de servicios especializados con financiamientos a contratos de participación. De hecho, en la última ronda petrolera se asignaron 7 campos a 3 empresas que básicamente a través de este contrato de participación, lo que significa que a pesar de que en este momento las condiciones de inversión en Ecuador eran complicadas, sin embargo, este modelo de contrato fue atractivo para los inversionistas. Ustedes pueden ver al lado izquierdo cuáles son las características de este tipo de contratos y las ventajas y por qué los inversionistas prefieren este tipo de contratos al que actualmente tiene Petroamazonas en su gran mayoría, que son los contratos de servicios especializados. Siguiente. El retiro de los subsidios. Básicamente, en el octubre del año anterior, el gobierno hizo un primer intento de retirar los subsidios. Básicamente eso resultó en un levantamiento social. Yo creo que el tema se politizó, pero básicamente ustedes pueden mirar que la gasolina extra todavía tiene un subsidio de 0,37 por cada galón, la Ecopaís un 0,47 y el diésel un $1.07 de subsidio. Básicamente lo que han indicado las autoridades del Ministerio de Finanzas es que retirando solo el subsidio a las gasolinas habría un incremento, se podría dejar de asignar 600 millones y retirando el subsidio al diésel dejaríamos de asignar aproximadamente 2.000 millones de dólares. Sin embargo, yo creo que es importante analizar que debido al evento de la caída del precio de petróleo, el Ecuador va a dejar de recibir aproximadamente casi 5.500 millones de dólares y esto significa que va a haber un déficit, un gran déficit de casi 6.000 millones de dólares debido a la caída del precio del petróleo. Porque aún si las metas de producción se alcanzarían, el precio del barril de petróleo en este momento se sitúa en los $24 cuando fue calculado con 30. Adelante. Ustedes pueden mirar en esta lámina cómo están distribuidos los subsidios, el total de los subsidios, y básicamente hay un nuevo programa del gobierno que se llama los programas sociales. Estos programas sociales suman aproximadamente 1.053 millones de dólares, se asignan para el fondo para el bono de desarrollo humano, el bono Joaquín Gallegos Lara, la pensión de adultos mayores y la pensión para personas con discapacidades. Además de eso debemos mirar que hay una cuenta de transferencias o donaciones corrientes que prevé 3.886 millones en total, de los cuales 2.140 es para el pago de la seguridad social, del IES de los empleados de gobierno, del IFA, es decir, del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas y del SPOL, del Instituto de Seguridad Social de la Policía. ¿Ok? Adelante. Yo creo que también el Ecuador debería analizar oportunidades que tiene, como por ejemplo el tema de desarrollar la importación y la comercialización de gas natural. El Ecuador tiene un altísimo potencial en ese sentido, puesto que podría cambiar su matriz energética desplazando ya sea diésel, crudo, búnker, con gas natural importado. A pesar de que existe un déficit de producción en el Ecuador, pero el gas natural es uno de los combustibles que más existen en el mundo, tiene un precio muy competitivo, y ustedes pueden mirar que he hecho un estudio hace más o menos unos 3 años, existe una demanda potencial en los sectores industriales de 39 millones de pies cúbicos por día, solamente en la región del Guayas, en las otras regiones, como por ejemplo en el sector industrial de Azuay, El Oro y Santa Elena, otros 7.3 millones de pies cúbicos por día. Adelante. Muchísimas gracias, señor Alex. Nos hemos quedado sin tiempo, unos 30 minutos muy interesantes. Vamos a proceder a hacerle unas preguntas. Una pregunta muy puntual.
sobre qué ocurrirá con el plan de importación de GNL al Ecuador. Bueno, de lo que se ha podido escuchar de las declaraciones o de lo que se viene haciendo en el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, se están modificando las leyes para permitir la importación de gas natural al Ecuador. Lo que es importante entender cuál va a ser la modalidad con la que se importe y distribuye. Recuerden ustedes que hay Petroecuador es la única institución como empresa del sector estratégico que puede importar derivados de combustible, en este caso como el diésel o el gas licuado de petróleo. La misma situación sería para el GLP, pero tendríamos que mirar cuál es el modelo para su comercialización. Si esto sucede, entonces sería Petroecuador la única encargada de la importación y la que busque el modelo de distribución. Pero en declaraciones del señor ministro de Gobierno, el señor ministro de Energía, el ingeniero René Ortiz, él indicó que está analizándose o que está listo un proyecto para liberar la importación de combustibles. Eso abriría definitivamente la posibilidad a la importación de gas natural. Muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Qué se conoce sobre la fusión de las dos empresas estatales, Petroecuador y Petroamazonas, y cómo ayudaría su fusión a optimizar costos e ingresos para el Estado? Oh, esa es una pregunta muy interesante. Recuerden ustedes que antes de que se cree Petroamazonas, Petroecuador prácticamente era la única empresa en todo en la cadena del sector de oil and gas. Tenía petroproducción, la parte de transporte, petroindustrial, petrocomercial, la gerencia de productos, perdón, y que Petroamazonas más bien se crea a medida que los campos de las empresas privadas se van revertiendo al Estado. Es decir, se fue a este modelo y ahora se está queriendo revertir ese modelo. Yo personalmente creo que tal vez esto traería algunos beneficios y algunas desventajas. Entre los beneficios definitivamente tal vez es el hecho de que al tener un solo proceso y una sola empresa van a tener una misma tal vez un direccionamiento estratégico adecuado y seguramente un alineamiento y una obtención de los resultados y de las metas debido a este alineamiento estratégico. Muchísimas gracias, señor Alex. Bueno, muchas gracias a todos. Voy a pasar a dar la palabra al señor Álvaro Ríos para que haga el cierre de esta charla del día de hoy. Buenas noches, ¿me oyen, Andrea? Lo escuchamos, señor Álvaro. Ya. Bueno, muchas gracias, Alex. Realmente impresionante la cantidad de información que nos has puesto para la situación del Ecuador. Tal vez el tiempo nos hubiera gustado más a oír qué va a hacer el gobierno y las instituciones del Estado que no reciban esos 6.000 millones de dólares que no van a recibir. Bueno, estará para el próximo ciclo, Alex, y pues la situación del Ecuador me imagino que es una de las más duras de América Latina por la cantidad de petróleo y por su dependencia en las exportaciones de petróleo, que me imagino que se han caído significativamente y también los precios están muy, muy desplomados. Entonces, con esto les agradezco a todos los que han participado. Hemos tenido otra noche de Full House en viernes, se les agradece. Y el lunes les va a hablar Antero Alvarado desde Venezuela para hablarnos las magias que debe hacer el gobierno venezolano y el país en su conjunto para sobrevivir con una producción declinante y qué se está pensando en Venezuela y cuáles son los procedimientos que están siguiendo y las privatizaciones que están ocurriendo mientras todo esto acontece. Entonces, muchas gracias a todos ustedes y a los que deseen. Los esperamos el próximo lunes a las 6 horas de Bolivia para hablar de la mágica Venezuela y su sector hidrocarburos. Muchas gracias.